La bienvenida a la candidata María Trinidad Vaca Chacón, del Distrito 7, del Partido Movimiento Ciudadano. Le cedemos la palabra a María Trinidad Vaca Chacón, de Movimiento Ciudadano. Gracias, muy amable. Estoy muy contenta de este foro que da la oportunidad de expresar nuestras ideas, nuestros propósitos y nuestros objetivos. En este caso, yo soy candidata al Distrito 07 por Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano es un partido político que actúa como un vehículo para empoderar al ciudadano. En este caso, fui invitada atendiendo a este tema de equidad de género, cumpliendo con la paridad. El tema de nosotros las mujeres, históricamente, algunas lo sabemos, otras no, pero desde Aristóteles decía que las mujeres éramos idiotas, que éramos incapaces de participar en la vida pública. Eso decía el filósofo. Rousseau por ahí todavía le agregó un componente más y dijo que éramos una amenaza en lo público, que no teníamos derecho a considerarnos como ciudadanas. Esas son las raíces de la concepción de la mujer como persona. Las mujeres somos eso, personas, ¿sí? Y tenemos pues genéticamente la misma información con algunas variables que ya conocemos. La propuesta del Movimiento Ciudadano para trabajar en este tema y buscar esa igualdad de derechos va en dos sentidos. Una es el trabajo arduo, constante, permanente para lograr esos objetivos, y hablo de todas y de todos. Este tema implica un gran liderazgo de todas y de todos, un gran liderazgo de todas y de todos. Por otro lado, por supuesto que reclama la seguridad y la justicia, y en ese sentido tenemos que revisar muy bien lo que está sucediendo con nuestros derechos. ¿Qué está sucediendo con nuestros derechos? Bueno, pues ahí tenemos una procuraduría que ya pasó a ser una secretaría, una dirección, en donde cuando alguien acude a exponer una violación a sus derechos porque no fue atendido en una institución pública, que ese es su espíritu de atender los temas públicos, hasta ahorita se hace solamente una recomendación. En ese sentido, hay que vincular el deber que se tiene también para que aplique la ley y vigile lo que hacen, en este caso, las instituciones. Les voy a hablar también de un gran tema en este sentido, que es la corrupción. Y la corrupción yo la aplico y la ubico directamente en las instituciones. En las instituciones y en las personas que están acá, a los funcionarios públicos, que a partir de la estructura de gobierno, a través de esas instituciones, están violando nuestros principales derechos fundamentales: el tema de la educación, el tema de la salud, y derechos humanos, pues no hace nada, y ahí queda. Entonces ahí, en ese sentido, yo llevo una propuesta de iniciativa de ley de castigar, de sancionar severamente a los funcionarios públicos que no cumplen con ese deber ser. En el tema de cómo cambiar esto, decía el señor José Juan Contreras que la educación no tenía nada que ver aquí, y les voy a hacer un reclamo. Nadie protestó, nadie preguntó, y decía que cultura y educación es diferente. Y también comentó que él favorecía
darle las oportunidades a las mujeres porque eran más serviciales. El tema del lenguaje es el que construye o destruye, y nadie protestó. Y si revisamos así a grosso modo, tal vez somos más las mujeres que estamos aquí. El tema del lenguaje, el pensamiento de nosotras mismas, cómo nos valoramos, dónde nos ubicamos, cómo nos subordinamos a las instituciones y a esa construcción de convivencia que la sigue rigiendo el pensamiento masculino. Entonces aquí yo tengo una propuesta muy importante, que es precisamente en este sector, en este distrito, que no son precisamente los más pobres, sino los más olvidados, los que no los voy a llamar ignorantes, fíjense, porque hay gente que no sabe ni la U por lo redondo y sabe distinguir lo bueno, lo malo, lo claro, lo oscuro, lo turbio. En ese sector vive gente, está viviendo gente de manera inmoral, y es gente moralmente válida y buena, pero vive inmoralmente en las condiciones económicas en que están. En ese sector hay escuelas sin maestros, hay maestros sin escuela, hay comunidades sin transporte, pero el común denominador ahí es que la mayoría de las mujeres salen a las 5 de la mañana, otras a las 12 de la noche, a trabajar y dejan a sus hijos solos, encerrados, o los dejan con el padrastro, o los dejan con el hermano mayor, y otros se quedan en la calle, y ahí se van multiplicando las conductas. Los grandes van enseñando a los otros. Cada día vemos, porque sí lo observamos, lo señalamos, porque nos hemos convertido en jueces de todo y ejemplo de nada. Lo señalamos, pero no nos preguntamos qué les debemos, cuáles son las condiciones de vida de esas mujeres, que debo subrayar que estamos, si no me equivoco, a 50 años, 40 años, que llegó aquí la maquinadora, y que sacó a todas las mujeres de sus hogares con una oferta de trabajo. Ahí también se detonó la sobrepoblación, las mujeres empezaron a tener hijos, a embarazarse, a hacer uso de sus libertades sin ninguna educación, y empezó también un tema de violencia muy grave, violaciones sexuales, violaciones de sus derechos, y también empezó por otro lado esos hijos abandonados. Tenemos un modelo capitalista que le está apostando a las habilidades, a las capacidades, a las destrezas, al conocimiento y a un mercado. Pero esto viene a favorecer a algunos y a otros no. No se capacitó ni se está capacitando a esa población con las herramientas que se requieren para llevar ese mundo competitivo. Ahorita la mayoría de las empresas, de las maquiladoras, te contratan con un mínimo de que seas ignorante, nada más que aprendas a hacer algo específico sin entender lo que estás haciendo. Mi propuesta de trabajo va en el sentido de integrar a la familia para reconstruir la comunidad. ¿Cómo? Casas comunitarias al centro de todas las colonias. ¿Para qué? Para llevar ahí capacitación. ¿Quién va a dar la capacitación? Tenemos gente increíblemente habilidosa y que trae una cultura histórica en cuanto a artesanías, inteligencias, para que en esas casas comunitarias la misma comunidad apoye a las mujeres y a los niños. Bajar políticas públicas para prevenir las enfermedades, bajar políticas públicas para educar en la paz, para erradicar la violencia. Es un gran tema, pero también el tema laboral es muy importante, y exigir, ocupamos más gobierno, y un gobierno que favorezca al ciudadano y no favorezca a este modelo que va increciendo, pero nada más para ellos. Tenemos el problema de San Quintín, quiénes son los que están laborando ahí, las condiciones en que están las mujeres. Necesitamos educar a la población, necesitamos
ustedes, estudiantes, maestros, ir allá y ver en qué condiciones se están desarrollando los niños y las mujeres. Mi compromiso es con la comunidad, mi compromiso es con la gente, y la única forma de lograrlo es en ese sentido: cultura y, por supuesto, legislar y vigilar que se cumpla la Constitución. Yo les apuesto que si no hacemos ninguna reforma, la vida funciona haciendo cumplir la ley. El cuarto constitucional también se mencionó, hay que revisarlo, porque muchas de las garantías que están plasmadas en esa Constitución, curiosamente no garantizan, como por ejemplo el cuarto constitucional, que dice que mamá, papá y el Estado tienen que garantizar la seguridad y el desarrollo de los hijos. El mismo gobierno le quita los hijos a las mujeres. ¿Por qué? Porque son pobres. Cada vez la pobreza tiene más cara de mujer. Se me acabó el tiempo, les agradezco, reflexionen, valórense, que nadie les diga que las van a contratar por serviciales. Muchas gracias. Gracias, candidata. Abrimos el espacio ahora a la audiencia, si tienen preguntas o comentarios. Tenemos aquí muchas jóvenes. Aquí al centro tenemos una pregunta, comentario, si nos presentamos y somos puntuales. Jesús Sánchez de UABC, de Sociedad de Facultad de Ciencias Sociales. Nos ponemos el micrófono para que nos escuchen también fuera de aquí en internet. Jesús Sánchez de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de UABC. Mi pregunta es, ¿qué políticas públicas propone usted para integrar la familia? Principalmente necesitamos revisar. Mucha gente dice que los maestros son los culpables de que la educación en México no progrese. Yo digo que es el sistema educativo. Entonces tenemos que revisar estas reformas que se le hicieron, ver en qué sentido van y garantizar la educación. Si es por medio de becas, si es por medio de presupuestos. Ese es el tema que me invita a participar en esto. Revisar los presupuestos, revisar las becas. Les voy a decir que en mis tiempos no se ocupaba beca para ir a la escuela. Quiero revisar por qué ahora a un niño se le tiene que dar una beca para que vaya a una escuela pública. ¿A dónde se ve el dinero? Ya sabemos que se va en salarios y gastos para la operación. Entonces, ver en dónde está el dinero, fiscalizarlo y hacer que llegue ese presupuesto para que no haya ningún niño que se quede sin escuela y que cumplan ese doble horario que se dice, que se publica y que no existe. El doble horario para cubrir las necesidades y que no existe, es una falacia. Tenemos una pregunta en redes sociales. Ever Wieser pregunta, ¿cuál es su postura en cuanto al derecho a decidir de las mujeres bajacalifornianas y cuál sería su estrategia para garantizar el derecho a elegir de las mujeres y lograr ser favorecida con su voto? ¿Cuál es la estrategia para qué? Para garantizar el derecho a elegir de las mujeres si lograra ser favorecida. Bueno, va en el mismo sentido. Garantizar el voto es una decisión personal. Es necesario que la mujer se valore, que sepa que es un ser libre, inteligente y que no hay nada que se lo pueda evitar. Ahorita sí hay que, con la ley electoral también, hacer que cumplan los que están involucrados en este tema, revisarlos y también garantizar por medio de leyes que no haya esos fraudes. Ahorita estamos viendo, me preguntan, ¿hay campañas negras? Pues no, parece que no, pero voy a las colonias y hay despensas con 200 pesos, hay compra de credenciales y entonces quiero también hacer el reclamo correspondiente vía judicial si es necesario para que las distintas instituciones que son las que cobijan estos actos cumplan. Ahora la otra es el derecho a decidir de las mujeres. ¿Cuál es su postura en cuanto al derecho a decidir de las mujeres californianas? En su vida sexual. Le tenemos miedo a la palabra, ¿no?
a la vida sexual. No, yo no le tengo miedo, pero faltaba. Vivimos en una sociedad de doble moral. ¿Sí? Primero hay que conocer nuestra historia, ¿sí? Que primero nos gobernaron a garrote con la espada y con la cruz. Y lo que es de Dios, y lo que es del César es del César. Las leyes para que se respete la decisión sobre su cuerpo y su decisión sexual en todos los sentidos y se cumplan. Ya vimos ahorita el proceso que tuvimos para tener la primera boda gay, todo el circo que hicieron para cubrir las apariencias y al final decir sí, no tenemos nada que hacer más que respetar las leyes, que se cumplen. Muchas gracias, candidata. Le invitamos